¿Verdad? Ahora. Ahora. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Hilda. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Sarado de las Américas. Inauguramos este primer programa de licencias poéticas, licencias políticas. Sarado de las Américas se toma una licencia para intervenir un poco en el tema de la política. En este primer episodio vamos a hablar un poco sobre Cuba y cómo la articulación civil de ciudadanos dentro y fuera de Cuba, organizados y con un fin en común, logró acciones concretas que de cierta manera, ¿no? De cierta manera nos dan un alivio ante tanto autoritarismo por parte de los estados, no nada más el cubano, sino de los estados-naciones. Entonces, bueno, estamos aquí reunidos, vamos a contar con la presencia de Hilda Landrove, pesquisadora, cubana y radicada en México. Estamos con María Matienzo, directamente desde La Habana, y con Jorge, que también nos acompañan de La Habana. Y bueno, yo aquí, Sofía García, del Sarao de las Américas, feliz de estar aquí, un honor. Y bueno, con muchas ganas de escucharlos, todos escritores, todos con una opinión y con algo que enseñarnos sobre la organización colectiva que rinde sus frutos. Entonces le voy a pasar la palabra a Jorge, que nos cuente un poco, Jorge, que nos hable para conocerlo, Jorge Enrique. Es eso, me salgo, Jorge, le doy mute a mi micrófono y tienes la palabra, ¿ok? Bueno, creo que me toca repetirme, ¿no? Hace 2 días me preguntaban lo mismo, un poco la biografía para conocerme un poco, ¿no? Y pues nada, simplemente soy un promotor cultural que en algún momento de la vida le dio por hacer poesía y después implicarme en procesos socioculturales dentro de los barrios de La Habana, para finalmente terminar un poco haciendo política, ¿no? Un poquito ahí involucrado en las estructuras culturales de Cuba. Fueron casi 25 años trabajando en las instituciones culturales y eso me ha permitido conocer bien por dentro cómo es que funciona, es decir, de qué va la política cultural cubana, cómo funciona, cómo se aplica, qué es lo que incluye y qué es lo que excluye. Es decir, es un poco por ahí. No es menos cierto, sí. A veces tengo que decir que sí, que era un poco, ese tránsito me gustó, porque fue un tránsito de conocer, ¿no? De conocer bien el contexto histórico en el que estoy parado, ¿no? Más allá de querer ayudar a un movimiento artístico, no, creo que mi paso por las instituciones culturales fue más bien para entender el país, es decir, un poco entender el país desde su cultura y entender el país desde su arte, ¿no? Y de esa relación entre el artista con las instituciones, ¿no? Es un poco por ahí, más bien a grandes rasgos, cómo empezó todo, toda esta parte de yo involucrarme ya, digamos, de manera activa, de manera frontal, con lo que está sucediendo en este momento en el país, en los últimos 25 años, fundamentalmente dentro de la cultura y el arte, que es lo que creo que lo que nos une aquí a Hilda, a María y a mí. Y al Sarao de las Américas. Jorge, cuéntanos un poco tus últimas experiencias. Tus últimas experiencias existenciales, Jorge. Experiencias existenciales, yo creo que ya eso no tengo ya. Creo que ya no tengo experiencias existenciales, ¿no? Es decir, Sí. desde el minuto en que me involucré en esta cosa que es tan seria, que es intentar restaurar en Cuba la democracia, los derechos y las libertades civiles, dejé de tener problemas existenciales para tener los pies bien puestos en la tierra. De hecho, creo que últimamente estrené una frase que la voy a incluir en un poema que dice: me arranqué la lengua para hablarte directamente desde el corazón, ¿no? Así que
creo que no tengo ya planteamientos existenciales, ¿no? Aunque sí reconozco que hace 25 años atrás guiaba por todos los filósofos existencialistas, me encantaban eso, más los franceses fundamentalmente, pero en Cuba no funciona. Ciertamente. Bueno, ahora presentamos a Hilda. Ya les presentaba a Hilda, tomar un poco la palabra para contextualizar aquí. Hola Sofía, hola Sarau. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Conozco el espacio de Sarau hace un rato y es como un espacio que es muy bueno, que está ahí como en Sao Paulo tratando de unir gente del continente entero. Y está muy bien que tengamos como la oportunidad de incluirnos en eso más directamente, ¿no? Bueno, a partir de una cosa muy concreta que me imagino que iremos contando un poco en el transcurso del programa, que fue la detención de Jorgito y todo lo que se hizo para sacarlo, que digamos que es como el hecho que habla de esta idea general que tú estás mencionando, que es un poco cómo se articula una organización colectiva un poco para oponerse a los desmanes del Estado-Nación, ¿no? Y me parece muy bien que lo digas en términos del Estado-Nación, porque Cuba ciertamente tiene pues es peculiar dentro del contexto latinoamericano y mundial por muchísimas razones que, bueno, creo que sobraría ponernos a enumerar, pero creo que tiene en común con muchos otros países que el Estado siempre es una fuerza que por una razón o por otra necesita este contrapeso, que es eso que se llama sociedad civil, ¿no? Y ese contrapeso siempre requiere como de una capacidad de organización y de articulación de sectores, de organizaciones y de personas concretas que quizás no trabajan directamente dentro del mundo de la política, pero que se organizan justamente para poder tener una respuesta frente a cosas como el encarcelamiento de un colega, digamos, ¿no? Entonces me parece como que es muy bueno ese contexto para no limitarnos solo a la realidad de Cuba, que es peculiar, pero que también tiene eso en común con otros lugares, ¿no? Yo, bueno, vivo en México hace casi 12 años, comparto con Jorgito un poco de esa trayectoria que él estaba contando, o sea, creo que vengo básicamente de la promoción cultural. Nos juntamos durante muchos años en un lugar que se llama en La Habana La Madriguera, que es la sede provincial de la organización, de la Asociación Hermanos Saiz, y que nosotros quisimos durante muchos años crear ahí un espacio de libertad, que es una libertad, por supuesto, no era una libertad total, era una libertad extremadamente negociada con instituciones, con artistas, era una red de negociaciones realmente apabullante en determinados momentos, pero intentamos sostener ese espacio de libertad durante muchos años. Ahí trabajamos junto Jorgito, estuvo también Demi, y alrededor creo que de ese grupito que estábamos ahí también se nucleó mucha gente y discutíamos muchos temas de cultura, de política cultural. Como nosotros trabajábamos de alguna manera en relación con esa política cultural institucional, pues la conocimos efectivamente. Fue una oportunidad de conocer cómo funciona la política cultural en Cuba. Y creo que fue también una oportunidad de conocer cómo podemos articularnos como personas individuales con intereses comunes al margen de esas políticas culturales, ¿no? O sea, siempre dándoles la vuelta, obviamente, porque era como el medio ambiente en el que estábamos, pero siempre intentando que fueran como nuestras propias articulaciones las que pudieran funcionar en medio de esa negociación con una política mayor, ¿no? Entonces ahí trabajé durante un tiempo, luego abandoné eso y lo abandoné creo que por la misma razón que todos hemos ido abandonando un poco eso, es porque en un punto determinado te das cuenta que es imposible, ¿no? O sea, que puedes sostener un espacio mínimo de libertad, pero es muy desgastante y en algún momento pues cobra una cuota, yo creo, en la energía vital también, ¿no? Entonces lo abandoné un poco por eso, empecé también a formar parte de algunas iniciativas que les decimos independientes, que no sé si será la mejor palabra, pero en el contexto de Cuba funciona muy bien. O sea, iniciativas que no necesitaban de la autorización o de la negociación con el Estado para establecerse, ¿no? Esas iniciativas cada día crecen más en Cuba porque, por supuesto, hay una necesidad muy grande de existir al margen de lo que el Estado determina para tu vida, ¿no? Entonces estuve un tiempo haciendo eso, luego vine a México y yo, la verdad, un poco para ubicarme en relación con Jorgito y María, no creo que sea una escritora de larga data como son ellos, que tienen sus libros de poesía, María tiene su novela. Yo empecé a escribir con cierta sistematicidad hace un año y tanto, y la verdad lo hice por una razón completamente diferente de Cuba, lo hice por una razón que era que había veces que estaba motivada de escribir algo por alguna razón y no encontraba dónde publicarlo y dije, bueno, pues voy a hacer como mi propio blog y voy a hablar ahí de lo que me interesa, ¿no? Entonces ahí lo que tengo es como un blog donde de pronto hay política sobre Cuba, pero de pronto también hay sobre el fin del mundo o cualquier otra cosa, ¿no? O sea, creo que ahí es como un poco
donde intenté un poco sistematizar eso, ¿no? Y lo que me une, creo, con ellos es pues esa intención de al final enfrentar la literatura, el periodismo, lo que sea que estemos haciendo desde una posición que es de reflexión y de intentar dar sentido de qué es lo que estamos viviendo, ¿no? Que creo que es en el fondo de lo que se trata, ¿no? Es algo que se puede hacer a través de una novela de ficción, es algo que se puede hacer también a través de un ensayo, que se hace definitivamente a través del periodismo, incluso del periodismo más cotidiano que aparentemente es solo transmitir noticias, yo creo que se hace desde ahí también, ¿no? Entonces, esa es como mi trayectoria. Y bueno, a propósito del título que le pusieron al encuentro de licencias políticas, que me parece muy lindo jugando con esto de la licencia poética, creo que lo otro que podría decir es que el involucramiento de cualquiera de nosotros con la política no es por la política en sí, sino porque la política inevitablemente termina tocándote en un momento u otro, ¿no? O sea, ahora lo hizo, por ejemplo, en un momento en que estábamos preocupados por la pandemia y por la comida y por el dinero y por un montón de cosas, y de pronto, pues la política es ese momento en que alguien te llama y te dice, Ojito está preso, y tú dices, bueno, pues ya, como ya hay que movilizarse inmediatamente, pero claro, se convierte en o sea, desata una serie de acciones que son políticas, ¿no? Pero no significa que uno esté metido en la política. Más Claro. adelante quisiera tratar un tema, pero bueno, lo dejo para otro Vamos a momento, para aprovechar distinguir un poco. que María está aquí con nosotros y creo que tenemos una buena conexión para darle el derecho a palabra a ella. Por favor, María. Hola, ¿qué tal? Bueno, al menos nos une la literatura y la política y no la conexión a Internet. Porque si dependemos de ella, creo que estaríamos muy mal. Nada, cambié el teléfono a ver si logro participar. No he podido escuchar casi nada de lo que han hablado mis amigos, pero supongo que todo vaya por la misma dirección de lo que, bueno, es nuestro discurso cotidiano, de cómo cambiar un poco lo que nos rodea a partir de lo simbólico, que es, en definitiva, lo que puede tocar la literatura y el periodismo. Periodismo se acerca un poquitico más a la realidad, pero y a lo cotidiano, como estaba diciendo Hilda, que al final lo que nos ha tocado es digamos, la dosis de sacrificios que hemos decidido dar en función de poder a lo mejor escribir una mejor literatura. También pudo haber sido un ancla a la realidad y no mantenernos en ninguna torre de marfil, teniendo en cuenta además que vivimos en una realidad súper dura, si queremos hacer incluso literatura y una literatura conectada con el tiempo, con la época, teníamos que de alguna manera hacer periodismo también. Y bueno, la ingrata pero feliz coincidencia final de que a Ojito le haya pasado lo que le pasó la semana pasada, ha hecho que nos reencontremos un grupo de amigos y que vamos a ver qué sale de ahí. Yo espero muchas cosas buenas. Chévere, chévere, María. Entonces, bueno, es eso, ¿no? Estamos aquí para intentar reflexionar y encontrarle algún sentido, ¿no? A todas estas cotidianidades que pasan en nuestros países, ¿no? No solo en Cuba, yo soy de Venezuela y también allá, ¿no? Hay bastantes anécdotas. Aquí en Brasil, la situación ahora, como está, con militares al poder, ¿no? Tampoco está fácil, mismo que sea de otra tendencia, ¿no? Que siga que es un gobierno más liberal, pues el autoritarismo del Estado-Nación, ¿no? Esa institución, de esa estructura que se crea dentro de una economía capitalista y dentro de un horizonte, ¿no? Cultural, moderno, machista, patriarcal, nos lleva a Latinoamérica, ¿no? A vivir realidades que las tenemos bastante en común, ¿no? Mismo que cada una con sus peculiaridades. Entonces, bueno, quería, ¿no? Ya sabemos, hicimos una campaña por el Facebook, muchas personas se movilizaron cuando Jorge estuvo preso. Queríamos saber un poco sobre eso, cómo fue eso, qué fue lo que pasó, queríamos que Jorge nos contara un poco más sobre toda esa vivencia, que fue una vivencia que en algún momento, ¿no? Se siente como un golpe que nos dan, pero que, bueno, como todos pueblos resistentes, y no nada más que resisten, sino que contestan,
¿no? La sociedad cubana se organizó y está saliendo, ¿no? Cosas bonitas, quizás nuevos proyectos, acciones concretas. Quería saber un poco más de eso, Jorge. Cuéntanos un poco más sobre esa experiencia tuya. Te doy la palabra. O quien quiera hablar, María, quien quisiera hablar un poco sobre eso. Creo que es interesantísima una de las frases últimas que decía, ¿no? Lo que hoy se está viendo y que este grupo de amigos y amigas hicieron por mi liberación es ese rompimiento de que resistimos golpes por parte del régimen cubano, pero ya hoy le estamos respondiendo. Y yo creo que esencialmente lo que hizo este colectivo, que como bien María y Hilda dicen, no todos los que están ahí vienen por una acción política como tal, simplemente están restaurando las potestades y prerrogativas que le pertenecen a la sociedad civil. Porque en el caso concreto de Cuba es que al régimen no le interesa que exista una sociedad civil. El régimen en 60 años lo que ha intentado es atomizar a la sociedad cubana, individualizarla, aislarla de las personas unas con otras. Y lo que lograron estos muchachones y estas muchachonas fue eso, fue llevar esa restauración de la sociedad civil a una expresión altísima que puso en jaque al régimen cubano, ¿no? Aunque no lo asuman y aunque no lo admitan, me refiero al régimen cubano, ellos saben perfectamente que desde hace rato la sociedad civil se está organizando de alguna manera a través de los activistas, los opositores y los periodistas independientes, ¿no? Pero lo que sucedió en este caso es la sociedad civil pura y dura, si la sociedad civil respondiendo, la sociedad civil empoderándose con los recursos que tiene de su lado, es decir, en este caso, las tecnologías. Es decir, la sociedad civil, resumida en ellos, usó las tecnologías como herramienta de presión, como herramienta de fuerza y funcionó. Es decir, para mí es muy curioso porque de pronto eso como que puede echar por tierra aquella única teoría que decía que para avanzar había que tener bastantes recursos. Sí, yo entiendo que para esta historia hacen falta recursos, para esta historia hace falta la colaboración, hace falta los presupuestos, hace falta empoderar de alguna manera, digamos como que en recursos, en netos, en materiales, pero lo que demostró este grupo estuvo más allá de eso. Lo que demostró este grupo fue que la herramienta que tú tengas, si la sabes utilizar y estás claro del sentido a donde vas, tiene un éxito. Y ahí está. El éxito es que yo estoy conversando contigo acá y estoy conversando con Hilda y estoy conversando con María, ¿eh? Ese es el éxito y creo que es el más grande de todos porque se trata de dos cosas, la existencia humana y la libertad humana. Es decir, yo estaba en un lugar donde estaba privado de libertad con peligro para mi existencia. También toda cárcel es un peligro para la existencia de la persona. Por tanto y demás, esto es el gran paso que ha dado este grupo, que me parece que será el modelo a seguir a partir de ahora y en lo adelante. Muy bien, sí, es muy interesante cómo yo creo que ya estamos en tiempos, ¿no? De dejar de esperar al Mesías, de dejar de esperar que llegue el Salvador, ¿no? Y nos diga qué hacer, entonces seguirlo. Ya nuestra sociedad civil ante tanto autoritarismo, ante tanto descaro, ¿no? Porque ya los gobiernos es un descaro absoluto, ¿no? Ya completamente irracional, sin justificativa legal, rompiendo cualquier tipo de acuerdo preestablecido. O sea, ya eso ni antes, ¿no? A veces quizás podían hacer algún tipo de enmascaro burocrático, pero ya se quitaron la careta. O sea, ya miras esto. Aquí el que manda mandando. Entonces, qué lindo ver, y más, ¿no? El pueblo cubano que tiene un histórico de lucha, ver cómo
cómo eso, de repente la sociedad civil se para y dice, mira, nosotros también estamos aquí. Nosotros también estamos aquí, somos poderosos y actuamos. Muy bonito y muy simbólico, ¿no? Lo que decía María. La literatura puede tocar esa parte simbólica y muy simbólico en estos días, en estos tiempos pandémicos de este 2020. Una acción como esa tiene todo a ver con estos tiempos que estamos viviendo. Tenemos una pregunta por aquí. Hilda, ¿quieres decir algo? ¿Qué consideras autoritarismo, Hilda? Nos pregunta Robson Blanco. Bueno, antes de eso, sí, creo que no sé si tiene sentido a esa super pregunta, pero lo podemos intentar. Nada más quería decir algo antes que me parece que, bueno, es un poco lo que está comentando Jorgito, ¿no? Que en Cuba hace varios años, bueno, en Cuba desde siempre realmente, porque la sociedad cubana no fue nunca aniquilada bajo el peso del autoritarismo cubano, ¿no? Eso hay que decirlo. Eso hay que decirlo para rendirle honor, el honor que le corresponde a la memoria de los que desde el momento mismo en que empezaron a cegarse las libertades en Cuba, empezaron también a trabajar en una dirección contraria, ¿no? Y eso ocurrió todo el tiempo en Cuba, ¿no? Eso ocurrió desde el 1 de enero del 59. Pero digamos como que en los últimos años también con el acceso a Internet, que ha sido muy lento, muy trabajoso, lleno de trabas por parte del gobierno, eso por supuesto se ha multiplicado, ¿no? Entonces ahora en Cuba uno tiene hay una realidad en la sociedad civil que es una diversidad muy grande, donde hay de pronto gente que se organiza para defender los derechos de los animales, hay una comunidad LGTBIQ muy fuerte que de verdad pelea por sus derechos de una manera con mucha presencia y con mucha claridad, además también de cuáles son las cosas que no son negociables, ¿no? También, entonces hay como muchos grupos, ¿no? Y a mí me parece muy interesante que hay esto para contextualizarlo, ¿no? Que hay una crítica que viene de una derecha, o sea, de una oposición en Cuba también que está, digamos, como derecha, quizás no es el mejor término, pero creo que ellos sí como que se ubican hacia allá, ¿no? Que tienen una radicalidad en cuanto a la realidad política de Cuba, que les parece, por ejemplo, mal que estos grupos existan, porque entienden que se trata de grupos que solo siguen agendas globalistas, ya saben, esta narrativa que creo que en Brasil también se usa mucho de que ahora la izquierda quiere imponer un nuevo orden mundial y que se sirve para eso, de las agendas de la identidad de género, que ellos no le llaman identidad de género, le llaman ideología de género, o sea, toda esa discusión, ¿no? Entonces, de alguna manera también desacreditan este tipo de esfuerzos porque no le parece que sean políticos, digamos, como que la política para este tipo de gente es simplemente tumbar a la dictadura, ¿no? Entonces, ese es como el contexto, ¿no? Entonces, lo que yo quiero decir que me parece importante es justamente lo contrario, ¿no? Que son este tipo de grupos los que yo no sé si tumban la dictadura o no, porque al final creo que la dictadura es suficientemente rígida como para que se rompa en algún momento, o sea, hay como una cosa ahí que ni siquiera depende de cuánto nosotros la vamos a empujar, sino que su propia rigidez va a hacer que se rompa en el momento más inesperado, ¿no? Y yo creo que se va a romper también en todo caso por el impulso de este tipo de iniciativas, porque lo que se pone en juego cuando incluso la gente se reúne para los derechos de los animales, lo que se pone en juego es la capacidad de organizarse sin el permiso del Estado y sin la orientación del Estado. O sea, sin que el Estado le diga qué tiene que hacer y también sin permitir que el Estado le diga qué no pueden hacer. Entonces eso es súper importante. Yo recuerdo cuando sucedió lo de Jorgito, y esto es una imagen quizás para explicar en qué creo que consiste esa diferencia fundamental que es la diferencia entre la solidaridad que se articula a nivel de sociedad civil para algo puntual o para un tema específico, que no tiene que ser resolver el problema del mundo entero, sino para un tema específico. Y lo que son las agendas políticas ya más establecidas, como que pueden ser las de un partido o la de una ruta política para alcanzar un determinado objetivo. Y es que, bueno, cuando pasó lo de Jorgito, un amigo ya como a las horas me llama y me dice, oye, Jorgito está preso. Le digo, sí, ya me enteré, bueno, ya empezamos, ya sabes, ¿no? Ahí a despotricar un poco contra el aparato. Y me dijo, oye, ahora sí es personal, ¿no? Y yo me quedé pensando y dije, no, bueno, pues sí, claro que es personal, ¿no? Porque si Jorgito está preso, pues sí, es personal. O sea, eso no tiene ninguna discusión, ¿no? Y luego me quedé pensando, es que siempre es personal para alguien, ¿no? O sea, cada persona que está en la cárcel, cada persona cuyos derechos son violados, tiene familia, tiene amigos, tiene una red
en la que existe, en la que crea, en la que trabaja, para la cual es personal que los derechos de esa persona hayan sido violados, ¿no? O sea, no solo para la persona, obviamente, sino para todos los que existen a su alrededor, ¿no? Y entonces creo que esa sensación que es como un gesto primero de empatía, ¿no? Que es como decir, esto que le está pasando a esta persona, que yo me lo siento tan cercano, esto le puede estar pasando a cualquier otra persona y se lo van a sentir de manera igual cercana, ¿no? Y entonces creo que de ahí es donde surge esa cosa de la solidaridad, ¿no? Creo que con Jorgito pasó algo muy bonito que claro, como Jorgito tiene un montón de amigos, ahí donde tú lo ves, Jorgito tiene amigos de todas clases, ¿no? Así, creo que tiene esa capacidad como de unir gente muy diferente por su naturaleza y por su trayectoria, ¿no? Y eso permite que cuando uno diga, oye, Jorgito es mi amigo y Jorgito está preso, un montón de gente que no son amigos de Jorgito, pero que son amigos míos, o amigos de los amigos de esos que tampoco conocen a Jorgito, digamos como del tercer nivel, también reaccionan como si fuera algo con ellos. Y eso hizo posible que 3 días hubieran 2.114 firmas en la campaña de Change.org. O sea, ese es el tipo de cosas que se moviliza. Eso es muy diferente de lo que se moviliza cuando un grupo político específico tiene una agenda determinada y de pronto ve que Rojito está preso y dice, ¡ay, me sirve! Me sirve porque me sirve para hablar de la violación de los derechos humanos en Cuba, me sirve porque es negro, me sirve porque es periodista, me sirve porque es de un barrio pobre en La Habana, me sirve porque, entonces como identifican y allá van y dicen, pues ya agarro su tema, ¿no? Pero no pasa por esto otro, ¿no? Y yo creo que lo importante que estamos redescubriendo, porque esto es como decimos en Cuba, descubrir el agua tibia, esto es más viejo o sea, esto es como, siempre existió, mientras hubo seres humanos, esto siempre ha existido, ¿no? Pero redescubrirlo en la capacidad de hacer algo con eso, o sea, en la capacidad de que eso permita articular algo. Ojito nos permitió también a un grupo de gente entrarle a eso, digamos, ¿no? Sabiendo de qué se trata, pero entrarle a eso. Y bueno, pues esa es una distinción que yo creo que es importante hacer porque de alguna manera, bueno, hubo esa campaña, él salió y ahora estamos también enfocados en otras cosas porque justo nos damos cuenta que no es casual, que no es un error, que no es una anécdota, que no es algo que esté no es completamente sistémico, o sea, eso, Ojito es simplemente a quien le tocó ahora, pero eso pasa por unas líneas que hacen que haya otra gente que ya estén siendo pues damnificadas por esas mismas líneas, como ahora mismo Roberto de Jesús Quiñones, que también es un periodista que lleva 10 meses preso con una condena de 1 año de trabajo correccional, y un poco por razones similares. Igual es un hombre que es poeta, que transitó de la poesía al periodismo porque tiene este compromiso con la realidad, simplemente con describir la realidad, porque solo describiéndola puedes encontrarle un sentido a esa realidad, ¿no? Y también está en la cárcel. Entonces, como que una cosa lleva a otra, pero una cosa no lleva a otra porque nosotros seamos un partido político que querramos, sino porque simplemente hay algo que dice, eso está mal. Cada persona que está ahí es un amigo, es un hermano, es un padre de alguien, y simplemente es como no podemos aceptarlo, ¿no? O sea, creo que de eso es de lo que trata la articulación de la sociedad civil, más que de un plan a largo plazo, ¿no? Jorge, ¿quieres decir algo? ¿Quieres tomar la palabra? Hilda creo que lo he dicho todo. Hilda no, es decir, siempre desde que la conozco, siempre ha tenido así esa manera tan clara de ver y de describir la circunstancia histórica en la que estamos parados, ¿no? Si Hilda sabe, no es un tema de adularnos los unos a los otros, es que, como ella decía antes, compartimos trabajo durante una época. Creo que fue el colectivo más lindo con el que yo he trabajado allá en la Madriguera. De ahí creo que todos salimos, digamos, cada uno de nosotros escogió un camino a seguir del oficio al que se estaba dedicando, pero nació, yo creo que un poco de lo que Hilda está diciendo ahí, nació de esas conversaciones que teníamos en la azotea de la Madriguera, soñando un mundo mejor, pero no el que decía Fidel Castro, pero no el que promulgaba el Partido Comunista. Nosotros entendíamos un mundo mejor a partir de esto que Hilda nos acaba de explicar. Y yo quería leerles ese primer párrafo de un artículo que Hilda me hizo llegar, creo que ya lo publicó, que se llama Una nación es siempre un proyecto, y se pregunta cómo imaginarla para lo que siga siendo,
porque es que en ese párrafo está, yo creo que está contenido, está resumido ahí esta diferencia de la que Hilda nos hablaba ahora, y decía ese párrafo: ciertas imágenes tienen la fuerza suficiente para cuestionar la idea de la nación, esa idea persistente que requiere de tanto esfuerzo para ser sostenida, y para presentar una en la que los intentos de reconocimiento y diálogo están todavía ubicados en el campo de la necesidad. La nación, esa construcción particular en la que nación, que presumiblemente no puede desligarse del Estado, suele presentarse siempre como una especie de crisol en el que han confluido diversos grupos humanos. Cuando se mira al pasado, tal parece que esos grupos humanos han firmado un contrato para la convivencia, aceptando leyes superiores que pueden englobarlos y satisfacerlos a todos, y tal parece también que todos esos grupos tuvieron las mismas condiciones y el mismo grado de participación en la conformación de la fusión resultante. Es decir, Hilda se está refiriendo ahí a ese principio que rige en Cuba de la atomización de la sociedad civil, de cómo esa llamada revolución cubana a lo que se dedicó fue precisamente a eso, es decir, a individualizar, es decir, a que el sueño individual se convirtiera, fuera subordinado a ese sueño de nación que al final no existe, que al final me representa, que al final no está representando a Hilda, que al final no está representando a María, que al final no está representando ni a los que militan en el partido ni a los opositores. ¿Entiendes? Es eso que tú decías al principio, ese descaro, ese mecanismo maquiavélico, ese mecanismo que es inhumano y que es de mala entraña, porque yo se lo he dicho a Hilda en varias ocasiones, esto es un régimen de mala entraña que lo está haciendo adredes, está mintiendo a sabiendas, está maltratando a sabiendas, está censurando a sabiendas. Es decir, yo no creo que sea una política a seguir, yo no creo que sea un programa político a seguir. Es la idea de tres personas malas, ¿me entiendes?, que se han ido configurando y estableciéndose como proyecto de nación. Y yo creo que eso que Hilda acaba de explicarnos ahora mismo es la temperatura exacta de lo que se está viviendo en este mismo minuto en Cuba. Cierto, cierto. No, estoy muy de acuerdo con ustedes, ¿no? De que no se trata, yo creo que no se trata una cuestión aquí de que estemos hablando mal del gobierno cubano, ¿no? Yo creo que ya aquí como grupo que estamos reflexionando, ¿no? Para darle sentido, es una crítica, por así decirlo, a un proyecto, a un modelo de sistema. Ya, creo que si ustedes apagan su... Jorge, apaga tu micrófono para que no repite. No. Exacto. Sí. Ahora, entonces un modelo de sistema, ¿no? Me llama mucho la atención eso cuando decía que ustedes se reunían en la azotea a soñar un mundo mejor. Y claro que nuestro mundo individual, ¿no? Esta sociedad que nos proyectan, estos estados, naciones, tiene una idea, ya viendo como una idea, ya es un argumento montado. Es una idealización de una sociedad. Y es una idealización de una sociedad donde las personas diferentes a los dominadores, diferentes a la clase dominadora, son negados. Entonces, por ende, ¿no? Nosotros, inmigrantes, escritores, cualquier persona, ¿no? que no quiera encajar exactamente en ese cuadrado determinado, donde nos dicen qué es el papel del hombre y cuál es el papel de una mujer. Entonces, por esta clase dominadora son tomados como los irreverentes. Cuando es una cuestión, ¿no? Yo creo que la lucha me parece muy bien lo que dijo Hilda. No es una cuestión de partido político, porque quizás los partidos políticos, no sé, en mi opinión, están pro ese proyecto, ¿no? de modernización o entonces de desarrollo que idealiza un país, eso, desarrollado, industrializado, desenvolventista, ¿no? Dentro de esa lógica capitalista moderna que no solo está acabando con los escritores, no solo está acabando con los gays, no solo está acabando con los negros y con los indios, está acabando con el planeta entero. Está acabando con nuestra madre, que es la naturaleza.
Entonces ya yo creo que no es solo el régimen cubano, ya es un sistema, un proyecto de sistema que ya está llegando a su límite y está en un momento de absoluto descaro. Dicen, ¿no?, que antes de que llegue la luz el momento se vuelve más oscuro. Entonces yo creo, más oscuro, en fin, mejorando mi argumento, los momentos, ¿no?, antes de que pase la tormenta vienen los momentos más fuertes. Entonces yo creo que ahora nítidamente en esta pandemia y en estos momentos en varios países estamos llegando a ese momento, parece que ya más la realidad realmente no hace ningún sentido, ¿no? Ya el día a día lo que vemos en las noticias no nos representa como humanidad, no nos representa. Es más, va en contra de la vida humana, y no solo de la vida humana, de la vida de todas las especies y de la vida planetaria, por así decirse, ¿no? ¿Decir algo? Ahora perdimos a poquito, esperamos que logre regresar y no lo hayan atacado con su conexión de internet. No, yo lo iba a decir, sí, yo estoy completamente de acuerdo, hay muchas fisuras en la idea misma del Estado-Nación. O sea, el Estado-Nación, de entrada un Estado-Nación se constituye sobre la eliminación de las diferencias y de la existencia de grupos completos que pasan por raza, que pasan por clase, que pasan por género. O sea, es un proyecto que se presenta a sí mismo como un proyecto exclusivo, donde uno tiene el beneficio de la ciudadanía y en realidad es un proyecto exclusivista que obviamente permite a una clase muy específica. Bueno, eso creo que es creo que es conocimiento común, ¿no? Permite una clase muy específica que es blanca, que es clase alta, que es predominantemente masculina, que le da el derecho de acabar con todo lo demás en su propio beneficio. O sea, eso es básicamente lo que está atrás, ¿no? Bueno, se puede elaborar muchísimo más, pero creo que cuando asistimos a todas estas luchas específicas, lo que simplemente está pasando es que la gente ya se cansó de estar discursivamente incluida en una idea de progreso y de desarrollo, y en la práctica abandonada y sometida a todo tipo de abusos, ¿no? Y bueno, creo que eso es un contexto que también sirve a Cuba, porque en el fondo, aunque Cuba se plantea como una cosa completamente diferente, porque el socialismo supuestamente va en otra dirección, sale de esa misma matriz, sigue en ese mismo discurso del progreso y de ir acabando con todo. Y bueno, ya no es tiempo para eso, ya estamos en la crisis climática es real, estamos en un momento de crisis absoluta, donde mucha gente lo que empieza a preguntarse no es qué vamos a hacer para evitar la crisis, sino cómo vamos a vivir con la crisis, ¿no? ¿Cómo se vive en el fin del mundo? ¿Qué tipo de cosas se hacen en el fin del mundo, ¿no? ¿Cómo nos articulamos para sobrevivir en una situación que no tiene posibilidades de sobrevivencia? O sea, ese es el punto en el que estamos. Entonces, sí, creo que ese contexto, que aparentemente es muy amplio, también es el contexto en el que debemos meter a Cuba, ¿no? Yo quería responder una pregunta que hicieron antes. Creo que hay otras preguntas por ahí, pero esta me parece interesante porque cuando se hacen ese tipo de preguntas, siento que lo hace gente que... bueno, sabes que en Cuba les decimos cariñosamente ciberclarias, ¿no? A todo este ejército de bots que pueden ser algoritmos, pero suelen ser personas que no dan la cara, pero que están ahí desde una supuesta posición anónima o independiente o algo así, realmente estarle dando voz al Estado, ¿no? Y esta gente utiliza muchos mecanismos, pero uno de los que utilizan es en una conversación en la que se está como hablando de cosas muy simples y muy elementales y muy reconocibles de la experiencia cotidiana, hacer preguntas súper grandilocuentes. Yo no sé si esto es el caso, pero la verdad es lo que me surge cuando alguien pregunta así como, estás hablando de la realidad de Cuba, de alguien que está preso, de cómo nos articulamos, y de pronto dice, ¿qué es el Estado? Bueno, en este caso preguntan qué es el autoritarismo. Yo no soy especialista en política, pero creo que el autoritarismo es fácil de distinguir. El autoritarismo es la intención de imponer una voluntad única sobre el conjunto de la sociedad. La sociedad nunca puede ser sometida a una idea ni a un plan homogéneo, sencillamente porque una sociedad es la conjunción de un montón de gente, de un montón de fuerzas, de un montón de intereses, de un montón de experiencias vitales que son diversas, y donde la diferencia es como un elemento fundamental de la constitución de ese organismo, digamos, por decirlo de alguna manera. Una sociedad es más como una ecología de un montón de cosas que una idea que tú puedas encaminar en una sola dirección, ¿no? Entonces, claro, el autoritarismo es simplemente el uso
de la fuerza. Siempre el autoritarismo necesita de la coerción, porque no es natural. No es natural que tú obligues a la gente a no ser lo que es o a prohibir a la gente a que no haga lo que desean hacer, ¿no? Entonces el autoritarismo siempre es esa construcción coercitiva de la imposición sobre el resto de la sociedad. El autoritarismo puede ser de izquierda, puede ser de derecha, puede ser de centro, de arriba, de abajo, de cualquiera de donde nos venga, pero el autoritarismo básicamente es esa actitud, y por eso uno puede ver que hay como un autoritarismo que es de izquierda, que es cubano, que mucha gente no lo reconoce como autoritarismo porque es algo que se presenta como de izquierda, socialista, ahora incluso se llama socialismo democrático, creo que algo así, y invoca a la vez a Martí, a Carlos Marx, a Engels y a Fidel, ¿no? Entonces, como todo eso junto, y eso se llama socialismo democrático, pero bueno, porque las palabras lo aguantan todo, porque realmente no es democrático que haya un solo partido, que haya que haya como una intención todo el tiempo de someter a la sociedad a una línea única. Y eso es lo que yo creo que es el autoritarismo, independientemente de que le podemos dar otras, o sea, interpretaciones más finas, digamos, que los politólogos pudieran hacer, ¿no? Y uno puede encontrar eso también en Brasil, donde No, todavía es que sí, eso es lo que yo iba a decir, autoritarismo, sí, para hablar de autoritarismo yo creo que tenemos que remontarnos a hace 500, ¿cuántos son? 528 años. No, 428 años, ¿no? Que llegaron aquí los colonos y que el autoritarismo se expresa en que tú y yo en este momento estemos hablando en español. Cuando somos, ¿no?, originarias de una tierra donde se hablaban millones de lenguas, miles de lenguajes, de dialectos. Yo creo que ya nada más en el hecho de que nosotros estemos aquí comunicándonos en español y sea el portugués, entonces, ¿no?, el idioma, 1492, gracias Robson, sea el idioma ya, ¿no?, esa idea de homogeneización, de que somos una humanidad, ¿no?, como dicen los zapatistas, necesitamos un mundo donde quepan muchos mundos. Esa idea de que somos todos una humanidad y una nación, en que todos tenemos que ser seres humanos, ciudadanos universales, ¿no? Esa idea de universalidad, yo creo que ya en sí sola viene con un autoritarismo, ¿no? Yo creo que nosotros somos pueblos que sufrimos del autoritarismo, eso, desde que nos invadieron, ¿no? Desde 1492, cuando invadieron nuestras tierras, ya el autoritarismo vino con esa invasión. El autoritarismo, claro, es un tema muy amplio que jamás se va, y no es la idea del Sarao de las Américas, y tampoco es la idea de esta conversación, ¿no? Poner el autoritarismo a un partido político, porque no es eso lo que nosotros hacemos, ¿no? Como decía Jorge, queremos aquí repensar otros mundos, pero pensarlo desde realmente otro paradigma de pensamiento, ¿no? No ese paradigma progresista de modernidad y, ¿no?, y aquella cuestión de tener lo mejor todos los días, lo más, y querer más, sino quizás una cuestión más parecida a nuestro pasado, podría decirse. Un mundo, ¿no?, un futuro que se parezca más al pasado que a ese futuro que nos pintan, ¿no?, lleno de naves espaciales, de cosas que vuelan, carros que vuelan, edificios súper altos. Pensar, ¿no?, y reflexionar un poco cómo esa organización social, ¿no?, esas cuestiones, porque de lo que pasó con Jorge es un concepto de comunidad transfronteriza. Mira, es mi amigo, no me importa, yo estoy en Dinamarca, pero es mi amigo, yo me manifiesto, estoy y sumo mi punto, no importa dónde esté. En Venezuela eso también se ha visto mucho. En Venezuela hay muchísimos problemas ahora con la cuestión de las medicinas, ¿no? Entonces, claro, muchas personas se enferman, personas viejas, y hay como un tipo, ¿no?, de actitud que es muy chévere, que son aquellas vacas online. Entonces se pone la cuestión online, se pone, bueno, cuánto se necesita para el tratamiento, y los resultados son increíbles. O sea, como todos juntos con ese concepto de humanidad, de realmente ayudarnos y siendo pro vida, no pro sistema
o pro socialismo, no, pro vida en todos sus aspectos, ¿no? Es una persona está enferma, bueno, o sea, ¿qué es lo más ético que puede hacer en pro de su vida? Si yo tengo aquí un dinero, por mucho o poco, vamos a sumar para que esa persona pueda. Y yo creo que esas crisis, ¿no? Nos enseñan mucho como sociedad, nos enseñan mucho como pueblo. Y eso, yo creo que si no hubiese sido por esta situación que está pasando ahorita en Venezuela, la sociedad venezolana no se hubiese organizado de esa manera, ¿no? No estaría ahora eso, mira, la vecina encontró azúcar, el otro tiene pan, entonces yo te toco a ti, ese individualismo de la ciudad que nos hace creer, entonces que ya yo cierro mi puerta, lo que pasa afuera de la puerta de mi apartamento no tiene nada que ver conmigo, no me importa, yo entro en mi carro, al estacionamiento me encierro, voy a trabajar, no, yo creo que esas viejas estructuras, así esos paradigmas se están cayendo, están mudando y realmente tenemos eso, lo que tú decías, como un empoderamiento. Ay, mi tío, me está saludando. Saludos, tío, seguro está con mi abuela. No, tío. Quería comentarte, Sofía, ahora que estás hablando de eso, que me hiciste recordar mucho el terremoto de aquí de México. O sea, yo, claro, había que participan en experiencias de solidaridad, ¿no? Pero cuando el terremoto de aquí de hace 2 años, bueno, primero, claro, una impresión muy grande porque esa cosa de que todo se mueve bajo tus pies y muere un montón de gente, se caen los edificios, o sea, como literalmente te mueve el piso, literalmente, y es un existencial también, ¿no? Entonces, claro, eso crea como un impacto a nivel personal y social muy grande. Pero la avalancha de eso, de solidaridad y de sensibilidad y de empatía que yo vi, yo nunca lo había visto en esa escala. O sea, de la gente así verdaderamente necesitando salir a ayudar, a sacar gente bajo los escombros. Y bueno, lo volví un poco en un caso que, bueno, el contexto de México es un contexto completamente diferente, por supuesto, no quiero hacer extrapolaciones inútiles, pero es un caso mucho más grave de unas señoras que fueron asesinadas y bueno, igual hubo este tipo de movilización, ¿no? Y cada vez que yo veo estas cosas, sobre todo creo que lo veo más en casos como el de México, de ciudades muy grandes, por la magnitud, digamos, por la escala que logra alcanzar, ¿no? Que es que realmente esta cosa de la solidaridad es simplemente un mecanismo de supervivencia. O sea, no hay nada que nos indique que esta relación macabra entre el mundo estatal y empresarial que está acabando literalmente con el planeta vaya a darnos un espacio o unas condiciones de vida mejores que las que tenemos, ¿no? Entonces, realmente por lo que vale la pena apostar es por esa relación humana que es horizontal y que se mueve por unas dinámicas que son sencillamente humanas, ¿no? Y que, bueno, también se puede extender más allá de lo humano, porque los humanos no somos la única medida de la vida en el planeta, ¿no? O sea, como hay entidades que no son humanas que también viven con nosotros, ¿no? Y si no, bueno, que le pregunten al COVID, ¿no? Sí. Pero creo que es eso, que es también, o sea, es como algo muy básico y es también una herramienta de sobrevivencia en el contexto que estamos ahora, que es un contexto de crisis y de... Bueno, el fin del mundo puede sonar muy terrible, pero sí, como que... No sé si es el fin del mundo físico, pero sí es el fin de un mundo, sí es el fin de una manera. Sí es el fin del mundo. A mí me encanta pensar eso, verlo así como un fin de una idea predominante, de una idea de mundo, ¿no? De una idea de mundo es donde todos tengamos que trabajar, donde la tierra sea vista como objeto, ¿no? Como objeto de extracción, donde, ¿no? El ecosistema donde vivimos, entonces la tierra es lo que nos hace generar riquezas, nos hace acumular riquezas. Y yo creo que ya estamos, ya estamos en una época, yo creo que ya se necesita, ¿no? Se necesita empezar a pensar un poco más en el planeta Tierra, ¿no? En el planeta Tierra como todo, y nosotros como los integrantes de ese cuerpo, ¿no? Ver el planeta Tierra como un cuerpo y nosotros como células de ese cuerpo. Y células que estamos dentro de un mismo cuerpo y que si vamos cada una a su lugar, no vamos a encontrar nada porque estamos dentro del mismo cuerpo. No nos podemos hacer daño a nosotros mismos, como ya lo hemos hecho, porque nos perjudica a todos. Es mentira que si hay una persona pasando hambre, como aquí en Sao Paulo,
¿no? Es un rasgo muy típico del capitalismo, ¿no? La miseria que genera, ¿no? Una economía meramente capitalista. Nosotros estamos aquí en la metrópoli de América del Sur, capitalista de América del Sur. Entonces, en el centro de Sao Paulo, la cantidad de gente que no tiene que comer, que vive en la calle es asustadora. Yo creo que es proporcional al número de personas que trabajan en una oficina con tapones y ganan un sueldo. Entonces, es mentira que esas personas pasen hambre. No me afecta. Yo creo que esa idea tiene que ir, ¿no? Esa idea individual de que mi vida, y que nos ha vendido muy bien este sistema, que nos ha vendido muy bien, ¿no? La media social, que los empreiteros saben vender muy bien para que cada quien compre su apartamento chiquitico, cada quien su cuarto, cada quien cierre su puerta y tenga esa ilusión de separación, que es una ilusión, ¿no? Que al final no es una ilusión, es pregúntale al COVID, pregúntale a un terremoto, pregúntale a una lluvia. No distingue, la naturaleza no distingue entre capitalistas y socialistas. Entonces, bueno, eso, tenemos esas reflexiones por aquí. Jorge y María se nos perdieron, ¿no? En la conexión cubana. En la conexión cubana nos perdimos. Y bueno, por mí, eso es lo que tengo para decir. Hilda, ¿tú quieres decir algo para cerrar? No, yo nada más quería agregar una nota muy puntual, que es que, bueno, hay una campaña igual ahora por la liberación de Roberto de Jesús Quiñones, es un periodista, está preso en Guantánamo, está cumpliendo 10 de los 12 meses, le tocaron, bueno, le asignaron. Y bueno, nada, que hay una página que se llama Libertad Cuba en Facebook que pueden seguir, ahí se va a estar publicando como todo lo que se está haciendo. Él es igual un poeta extraordinario, un hombre que creo que necesita no solo el periodismo, sino la cultura de Cuba en general, y por supuesto lo necesita en la calle, ¿no? Entonces, pues, que sigan eso, que eso es lo que es la dirección natural a la que condujo lo que empezó a suceder con Jojito, y que por supuesto también es simplemente sumar al esfuerzo de mucha gente que ha estado trabajando durante meses por él y por muchísimos otros casos, que sería demasiado largo de enumerar. Bueno, que básicamente es que ahora vamos por Quiñones, y que liberen Quiñones y que sigan esa página y nos acompañen en ese esfuerzo. Muchas gracias a Sarau y Sofi por la deliciosa conversación, y nada, bueno, Ojito y María, pues igual que bueno que pudieron, por lo menos les dio chance de decir un rato, porque creo que es muy importante escucharlos a ellos, que están allá, ¿no? La lucha directa. Y nada, muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Hilda. Queremos agradecer a Jorge, agradecerle a María, a todos los que estuvieron y a todos los que estuvieron acompañándonos. Y bueno, contarles que esto es el más nuevo emprendimiento del Sarao de las Américas, licencia política, que vamos a tener más episodios con otros países. Jorge, ¿volviste? Jorge, estamos cerrando. ¿Quieres decir unas palabras para cerrar? Me quedé sin saldo y tuve que bajar a buscar una tarjetica. Mil disculpas. No, qué bueno que llegaste. No chequeé que no me quedaba nada de saldo y tuve que Bueno, y como que se le acabó de nuevo. Como que no fue suficiente. Bueno, Hilda, entonces eso, agradecemos a todos, buenas noches. O esperamos un poco más a que se conecte, Jorge. Pues por lo menos termina de explicar lo del nuevo espacio y a lo mejor en Entonces estamos con este nuevo espacio, una licencia política que se está tomando el Sarao de las Américas para intervenir sobre algunas cuestiones de interés regional, y es eso. Jorge. ¿Estás ahí, Jorge? ¿Nos escuchas? Jorge, ¿estás? ¿Nos escuchas?
Ahora sí, ahora sí. Unas palabras para cerrar, Jorge. Unas palabras para cerrar. Ya, bueno, me perdí me perdí ahí de hablando ahí también y eso, pero bueno, nada. Es decir, yo creo lo primero, es decir, lo primero y lo único es el agradecimiento infinito. En este caso se lo voy a dar aquí a Hilda Landrove Torres, porque está aquí para que ella lo haga extensivo a todo el colectivo que hizo posible mi liberación, que al final no se trató tanto de una presión sobre mi liberación, sino todo lo que explicó Hilda anteriormente, sino que se trata de ese empuje de la sociedad civil que está respondiendo y que está asumiendo su papel. Yo creo que más allá de las lágrimas que yo solté el día que me liberaron y al leer toda la campaña que se había orquestado a favor de mi liberación, creo que eran lágrimas por todos los cubanos, ¿no? Eran también un poco de lágrimas porque me hago esta pregunta, yo quisiera hacerla extensiva a todos los cubanos en Cuba y en la diáspora. Y si lo que me pasó a mí lo hubiese sucedido a un llamado cubano de a pie, gente común, que no tiene red de amigos que tengo yo, que no tiene el acceso a estas tecnologías que tengo yo, que no está implicado en esta, digamos, proceso donde manejamos información, donde estamos cuestionando todas las estructuras de gobierno y del Estado cubano. ¿Qué hubiese pasado con una persona que no tuviese ese paracaídas o colchón de seguridad o que resulta que por mis 25 años de trabajo he conocido gente maravillosa de todas las latitudes, sean cubanos, sean de otras naciones, aunque tengan familiares? Hoy Diario de Cuba estaba publicando un texto que era 5 pasos para los familiares de quienes, de los presos o de quienes son acusados del sistema, ¿no? Es un poco darle herramientas a esa familia. Si, insisto, ¿qué hubiese pasado con una gente común? Estuviese ahora todavía encarcelado, tal vez le hubieran aplicado el año de privación de libertad, que es el mínimo al que condenan en el delito de desacato, que lo pusieron injustamente. Yo creo que mis lágrimas y mi emoción era un poco por eso mismo, ¿no? Y es por eso que también celebro que este colectivo, este grupo, tomó la decisión también de a partir de lo que pasó conmigo, hacer permanente, perpetua y constante esta campaña para todo el mundo. Esa es la puntualidad, ese es el éxito de ese colectivo, esa es la trascendencia de lo que han hecho estos muchachos y muchachas a partir de yo estar preso, ¿no? Yo creo que es un poco que coinciden conmigo, independientemente que bien yo soy muy radical, ¿no? Y no, a veces no me involucro en algunos espacios, por lo que Hilda explicaba, que no todos los espacios son políticos, hay que darle espacio también a la sociedad civil que tenga su rincón sin que esté contaminado de nada, ¿no? Como Hilda bien lo explicó perfectamente ahí, la agenda de los opositores, que a veces es así, de que le sirve la noticia, no que le interesa hacer una campaña. Yo lo dije el primer día, lo voy a decir aquí y lo voy a repetir hasta que me deje de doler la sangre. No había existido anteriormente una movilización tan concreta, tan efectiva y tan espontánea como esta que hicieron estos muchachos. Quizás si cuando los 75 en aquella primavera hubiesen tenido las tecnologías, tal vez, pero no fue las circunstancias que les tocó. Hasta este minuto, esto que han hecho estas personas ha sido lo más contundente que yo he visto en la pelea contra el Estado, gobierno, nación o régimen cubano. Yo creo que podría dejarlo por ahí. Hilda, yo quisiera que tú hicieras extensivo eso al colectivo. Bueno, una felicitación a todo ese colectivo, una felicitación y muy contentos, muy inspirados, de verdad que es una gran inspiración, ¿no? Y bueno, es eso, continuamos, estamos articulados, cada vez somos más, estamos en las redes, cada uno desde su canto, ¿no? Aportando, sumando. Vamos a ir construyendo una realidad diferente porque estoy segura de que ese tiempo de esperar a que venga el Mesías
Dice Walter Benjamin, el tiempo mesiánico es ahora, ¿no? Vamos a tomar de verdad esa cuestión del tiempo mesiánico y no esperemos el Mesías, vamos a hacer de este ahora, de este momento, la construcción de un futuro mejor y más inclusivo para todos, menos uniforme, ¿no? Me encanta esa cuestión de un mundo donde quepan muchos mundos, porque ese concepto de uniformidad es ese autoritarismo. Por mucho que se diga de derecha, de izquierda, de lo que quiera que se diga, es autoritarismo igual, ¿no? Y va en contra de la vida planetaria. Si ya va en contra de la vida, sea de izquierda, sea de derecha, se llame Pepe, se llame Juan, yo creo que es digno de ser criticado. No, la idea es mantener la vida, ¿no? Mantener la especie, mantener la vida y hacer de ella el lugar más placentero para la mayor cantidad de personas posibles, para todos, ¿no? No pensar que eso es una utopía, sino que eso es el deber ser. Entonces, bueno, chicos, es eso. Si alguien quiere decir algo más, si no, podríamos dejarlo por aquí, despedirnos. Yo quería cerrar, si no es ya demasiado atrevimiento, pero es que los tenemos aquí porque lo hemos estado viendo todos estos días con un poema de Quiñones, que bueno, que además es un excelente poeta. Entonces, bueno, se llama Noche. Dice: detrás de las sombras escucho el envés de los sonidos, los pasos de la duda, el amor. Qué silencio tan alto taladra mis ojos. Noche que navegas en un trozo de insomnio, qué círculo denso dejará de nombrarlo. Mi patria es la esperanza. Una luz se desnuda en la infinitud de tu vientre. De las sombras ha de caer una estrella sobre las hierbas. Yo la veré, gota de rocío que clama por la altura, mientras su órbita se diluye en el céfiro. Noche de tambores remotos y silencio tan alto, mi patria pasa por ti como un lirio acosado por el cieno. Qué lindo ese poema. Bueno, chicos, muchas gracias a todos, les agradecemos. Que pasen una feliz noche, excelente final de semana y acompáñennos más por aquí, nos vemos pronto. Jorge, qué bueno, nos trajiste mucha luz, nos has traído mucha esperanza y bueno, es tu nos. Es eso, chicos, buenas noches. Nos vemos, buenas noches. Abrazos a todos. Abrazos a todos. Chao, chao.